¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Cristo. Al Dios Al Padre. Al Padre. Dios Padre. Sí, al Padre. O sea, Él nos salvó, Él nos libró del poder de las tinieblas. Okay. Entonces, ¿por qué dice nos salvó del poder de las tinieblas? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso de las tinieblas? ¿Cómo se originó esto? Porque envió a su hijo, ¿no? Sí, pero Nos remontaríamos hasta el Génesis, ¿no? antes, nos vamos a trasladar hasta el comienzo del hombre creado por Dios. Entonces, ¿de dónde viene todo eso, no? Entonces, ahí hay que aclarar esto. Hay que aclarar, que quede bien claro esto. Entonces dice, Él nos trasladó del poder de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces, nos trasladó, quiere decir que estábamos en poder de un enemigo de Dios. Es decir, estábamos en el poder de las tinieblas. ¿Okay? Porque dice, Él nos salvó, al decir nos salvó, quiere decir que estábamos en poder de las tinieblas. Bien, ¿cómo se originó esto? ¿Por qué el hombre cayó ahí? En el poder de las tinieblas. ¿Cuál es el? Pues por el pecado de Adán y Eva. Por el pecado de Adán y Eva, así es. Ahí cayó el hombre en el poder de las tinieblas. Entonces, eso sucedió al principio. Entonces toda la descendencia de Adán y Eva quedó en poder de las tinieblas, porque de ahí venimos todos. Entonces toda la humanidad quedó ahí, atrapada, como bien dice, ¿no? Y aunque se esforzaran y si vivieran bien antes de venir Cristo al mundo, el hombre, aunque se portaran bien, no podían entrar al reino de Dios. Seguían en el poder de las tinieblas. Estaban cerradas las puertas del cielo. En otras palabras, estaban cerradas las puertas del cielo. Nada más estaba la Trinidad, los ángeles, toda la corte celeste, pero no había humanos. No había humanos, exactamente. No había almas de humanos. Así es. Entonces, Dios Padre hizo un plan. El plan de salvación. Entonces, ya cuando nos metemos en esto de plan de salvación, hay que imaginarse todo un plan. ¿Qué sucedió? ¿Qué tengo que hacer? Dijo Dios. ¿Ah? Son mis hijos, los amo. No quiero que se pierdan. Entonces no nos va a dejar, porque somos sus hijos. Pero eso sí, se cayó el hombre en una trampa difícil. Que tuvieron que pasar miles de años para que pudiera venir Dios, o sea, Jesucristo al mundo, que es Dios mismo, para salvarnos. Tuvo que pasar un proceso grande, que podemos decir de madurez del hombre, como dice el apóstol San Pablo, en una cita que ahí les voy a poner porque ahorita no me la recuerdo, pero ya los pongo ahí. Dice el apóstol San Pablo que el hombre estaba como en un estado de tutor, o sea que tenía un tutor. Este tutor era la ley de Dios, o sea, estaba custodiando la ley de Dios hasta que el hombre tuviera la madurez suficiente para que viniera Jesucristo al mundo. Por eso dice, llegando a la plenitud de los tiempos, dice el apóstol San Pablo, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Es decir, llegó el momento en que Dios dijo, bueno, ya, este es el momento. Pero tuvo que pasar años y años, que bendito sea Dios que nosotros vivimos y nacimos en este tiempo. Si no, teníamos que vivir en aquel tiempo difícil, que también el apóstol San Pablo le dice a los que vivían en el Antiguo Testamento que era un régimen de muerte. O sea, era un gobierno o enseñanzas también de la carne, no del espíritu.
Así le llama el apóstol San Pablo, ¿verdad? Entonces estaban en un régimen de muerte, era el tutorial, el tutor de la humanidad, para que custodiara al hombre hasta que llegara Jesucristo. Así es. Entonces llega Jesucristo al mundo y entonces ya quita eso él y nos pone un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Así es. Es que nosotros estamos viviendo ahorita en el régimen del Espíritu, ya no es en el régimen de la carne. Así es. Bueno, eso estamos aclarando lo de esto del poder de las tinieblas, ¿ok? Eso estamos aclarando ahorita. No sé si hasta ahí ya le agarramos. Sí. Sí, bueno. Ahora vamos a ver lo de muerte. Lo de muerte, porque recuerden ustedes que eso de muerte tiene muchos significados en la Biblia. Entonces hay que ver un poquito qué es eso de muerte en la Biblia. Cuando se habla de muerte, recordemos una cosa, ¿no? Que todos sabemos que Dios nos enseña, o sea, toda la enseñanza de Jesús, la enseñanza cristiana, todo el Evangelio, o sea, la buena nueva, y lo demás también que está en el Antiguo Testamento, nos habla de que Dios nos hizo de alma y de cuerpo y alma, o sea, espíritu y cuerpo. Entonces, y sabemos que el espíritu no muere. Eso sabemos, que el espíritu no muere. Muere la carne, pero el espíritu no. Entonces, cuando dice el Génesis, cuando dice que si comes de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, morirás sin remedio, ¿no? Claro, se entiende. Entonces, ahí entendemos que no precisamente es una muerte a la manera de pensar del diccionario. Porque el diccionario dice que muerte se acabó todo. Y también los testigos de Jehová también dicen así, ¿verdad? Que se muere el alma y también, o sea que para ellos no hay, ¿no? El espíritu. No hay espíritu. No. Entonces, pero pues es una doctrina mala, eso no sirve. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el espíritu no muere. No muere. O se va con Dios, o se va a otra parte, pero no muere. Llámese infierno o purgatorio, pero no muere el espíritu. Los espíritus entonces no mueren. Tampoco el diablo muere, porque es espíritu también. Entonces, Dios hizo así a los espíritus. Así nos hizo a nosotros, de manera que nos muriéramos. Es que Dios tenía un plan al hacer al hombre, un plan bien bonito, ¿no? De que fuéramos sus hijos y que compartiéramos su grandeza. Pues, cosa que el primer plan que hizo se trastornó, o sea, no se logró, pero pues él sabía, en su sabiduría infinita, sabía que el hombre iba a hacer eso. Pero cuando dice, bueno, si hacen esto, yo hago esto, si no es esto, esto. Entonces que él tenía todo un plan para nosotros, para que nosotros, para hacer lo posible, para que nosotros nunca nos apartemos de él, pero con su libertad, siempre el hombre. Así que en la libertad del hombre, él sabe qué es lo que pasa. No se puede decir entonces que Dios hizo a unos hombres para que se condenaran y otros que se salvaran. Así no es. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice la Biblia, y que lleguen al conocimiento de la verdad. En 1 Timoteo 2, del 4 al 5, algo así. Entonces, no se puede decir eso, porque a veces alguna persona dice, no, es que Judas ya estaba destinado a eso, porque así era. No, es que Dios lo hizo libre. Ese fue Él quiso, en su libertad, ¿no? Decidió hacer eso, ¿sí? Sí.
Claro que Dios sabía, bueno, este va a decidir hacer esto, qué mal, ¿no? Pero lo va a decidir hacer. Bueno, entonces muerte, que la muerte que está hablando ahí es alejamiento de Dios. Eso es la muerte. Alejamiento eterno de Dios. Esa es la muerte si el hombre... Alejamiento eterno de Dios. Así es. Ese es el peligro por el cual Dios nos viene a salvar. ¿Sí? Eso es estar separados para siempre de Dios. Y qué feo está eso, ¿no? Ujú. Bueno, Estar en el poder de las tinieblas para siempre, pues está feo eso. Pero Dios precisamente por eso viene a salvarnos y le cuesta mucho. Le costó mucho nuestra salvación a Jesús. Él tuvo que sufrir mucho para darnos la salvación. Bueno, yo creo que eso ya aclaramos, ¿verdad? Eso Sí. de muerte. Entonces, muerte realmente no existe, la muerte. Se muere el cuerpo, pero el alma no. Así es. Eso está claro. ¿Qué otra palabra es? ¿Cuál otra era? no, Pecado. espíritu dijiste que el espíritu no muere. El espíritu no muere. Bueno. Tinieblas, pecado y muerte. Las tres. Ahora el pecado. Ok, ahora vamos a aclarar lo del pecado. Y eso vamos a verlo en Romanos 5:12. Vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo. Una pregunta. Ajá. O sea, el espíritu no muere, pero ahorita dijiste es el alma. Ah, es sí, lo mismo. Es lo mismo, sí. Así lo dice la iglesia, que es lo mismo, alma y Alma y espíritu. espíritu, sí. Aunque el apóstol en una parte separa el alma del espíritu, pero sí la iglesia enseña eso. ¿Verdad, Carlos? Que sí, ¿verdad? Ahorita, ¿qué cita dijo ahorita? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Vamos a ver qué nos dice la enseñanza de Jesús ahí. Recordemos que el apóstol San Pablo fue instruido por Dios, por los demás apóstoles, sobre la enseñanza que dejó Jesucristo aquí en el mundo. Bueno, vamos a ver entonces Romanos 5:12, ¿qué dice? Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Así es, bueno. Entonces, por un solo hombre entró la muerte, ¿no? Así es. ¿Cómo le dio la entrada a la muerte? Pues que desobedeció a Dios. No comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que comas, te morirás. Entonces, en la libertad, Adán y Eva decidieron abrir la puerta al mal. Entonces, vino la muerte. Vino la muerte al mundo. Bueno, ahora, entonces aquí tenemos pecado, el pecado original, que es el pecado de Adán y Eva. Que si nosotros se nos perdonan todos los pecados que nosotros tenemos aquí en la tierra, que cometemos, pero no se nos perdona el original, no podemos entrar al cielo. Por eso tiene que ser bautizado. Así es. Pues por eso es que tiene que quitarse el pecado original. Tenemos que nacer del Espíritu, como dijo el apóstol Juan, en 1 Juan 3:5 me parece, que ahí dice, ¿verdad? En 1 Juan 3:5. Cuando no se entienda algo, avísenme, por favor. ¿Sí? ¿Juan qué? 1 Juan 3:5. Si no entienden algo, díganme. Primera de Juan. Sí. No. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 5. Me equivoqué, creo que dije mal. Es Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Si no me equivoco. Vamos a ver. Ok, entonces dice, respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ok. Entonces dice Jesús ahí que no se puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del espíritu, o sea, nacer de nuevo. Más adelante parece que dice renace también, porque ya nació, ahora tiene que renacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de Dios. El reino de Dios
que está hablando aquí es el reino tanto de la tierra como del cielo, porque creo que ya les di el tema sobre el reino de Dios. Decíamos que el reino de Dios está uno aquí en la tierra y otro en el cielo. Jesucristo vino a implantar, a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Nos trajo el reino de Dios aquí en la tierra, un reino que tiene trigo y cizaña, así es, y que ese reino es la iglesia. Entonces tenemos que entrar al reino de Dios por medio del bautismo para después poder entrar al reino definitivo en el cielo. Así es. Bueno. Entonces estábamos viendo qué palabra estábamos viendo, el pecado, ¿verdad? Pecado. Okay, entonces el pecado. No sé si ya aprendimos entonces ahí de qué pecado se trata. Si se fijan, estamos aprendiendo cosas bien concisas. Eso es muy importante para no andar así vagando. ¿Será, no será? No, preciso todo. Eso es muy importante porque yo me he fijado que casi las personas no tienen eso. No, o sea, a ver, ¿de qué nos ha hablado el pecado? Pero ¿de cuál? ¿Cómo es eso? No se sabe explicar eso. Y también el Padre no nos explica así detalladamente, porque pues nada más tiene poco tiempo de catequesis ahí en la homilía. Tiene uno que meterle ganas a esto y esfuerzo para ir aprendiendo esto. Bueno, hasta ahí no hay alguna duda. No. ¿Qué es lo que sería? Pecado. El pecado. Ok, entonces ya son las tres cosas que explicamos, ¿no? Ya los tres. Pecado, ¿y qué más? El poder de las tinieblas. Entonces, ok. Ahora, entonces ya podemos decir de qué nos salva Dios. ¿Verdad que sí? Ya más ampliamente, sí, más profundamente. Sí. Y cuando entendemos esto, vamos a entender muchas partes del apóstol San Pablo que habla sobre eso. Sobre la muerte, sobre que estamos en poder de las tinieblas, que el Antiguo Testamento estaba en un régimen de muerte. Vamos a entender muchas cosas ahí. Ok. Bueno, ahora, Jesucristo viene y nos trae la salvación. Ahora, ¿cómo nos salva entonces Dios del pecado? Porque ya vimos de qué nos salva. Ahora, ¿cómo nos salva? ¿Qué nos dejó Él para salvarnos? Para adquirir esa salvación, porque no es su como cuerpo y sangre, ¿no? No es como los hermanos separados dicen, ¿no? Casi la mayoría de ellos dicen eso, que no se necesita hacer nada para salvarnos. ¿Sí? Y luego ponen una cita bíblica y no ponen contexto, simplemente se basan en una cita bíblica donde dice, en Romanos 10, no me acuerdo, 10, 11, no me acuerdo en qué lugar, por ahí, donde dice el apóstol San Pablo que para salvarnos solamente tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer que Dios lo resucitó entre los muertos y ya quedamos salvados. No necesitamos hacer obras, así dicen. Porque la salvación es gratuita, así lo dicen. No tienen que hacer nada. Por eso es que después dicen así, como ya tienen esa base, dicen, no se necesita la iglesia para salvarnos. Así lo dicen. No se necesita confesarse, no necesita comulgar tampoco, porque eso no nos salva. Quien nos salva es Cristo. Otros dicen, la religión no te salva, el que te salva es Cristo. O sea, de ahí nace todo eso, esa confusión. Entonces, ¿por qué ellos no tienen hay una cita bíblica que dice, el que come mi sangre y bebe mi sangre sí lo tiene vida eterna, pero no lo entienden o qué? Bueno, más bien no creen. No creen, y aquí entra también en el ser humano la mala reflexión y la insensatez de la persona. O sea, no quieren, se rehúsan a razonar de manera parcial, es decir, de manera que donde yo esté, en cualquier religión que esté, si estoy mal, tengo que corregirme.
Entonces, ellos dicen, no, yo estoy en esta religión y nadie me va a mover de aquí. Es decir, ya sea, es como una especie de cerramiento. El hombre se cierra. Antagonismo. Eso es algo que el ser humano, todos los seres humanos tenemos y que no debemos nosotros ser así, sino debemos ser abiertos. Es necedad también, ¿eh? Sí, es como, necedad como también. que ellos se basan mucho en uno de los ejes centrales de Pablo es la justificación por la fe. Sí, Y tomando esa cita que usted dijo de Romanos, ellos sienten que van por un buen camino. Sin embargo, como usted bien dice, se salen de contexto porque si nos vamos a Santiago, él dice de qué sirve una fe sin obras. así es. Pero pues no toman en cuenta todo eso y se encerraron nada más en la cita que se encierran en eso y luego ese cerramiento es insensatez. Sí, es insensatez. También nosotros los católicos, muchos también nos cerramos y no es correcto. No es correcto eso. O sea, a veces se escucha decir así. Pues mira, yo estoy en mi religión porque fue mis padres los que me dejaron salir. Yo no voy a salir de aquí. Así es. Aunque esté mal, ¿verdad? Pues también eso es cerramiento, ¿no? Claro que nosotros estamos en el lugar correcto, ¿no? Así lo tenemos esa seguridad y esa convicción. Pero el razonar así también no es correcto. Y esto es porque la persona no está preparada, no tiene formación, entonces no haya salida y también dice eso. Y eso tampoco está bien. Porque si una persona me dice, oiga, usted está mal, pues explícame por qué. Porque a lo mejor me vas a ayudar para que salga de mi error, ¿verdad? Explícame y yo te escucho. Así que ese es otro de los detalles que tenemos también nosotros, es que a toda la humanidad nos falta la cultura del diálogo. No nos sabemos escuchar, ni en lo político, ni en lo religioso, ni en otros temas. ¿Cuál es la cita, don Serafín? ¿No se acuerda que toman los testigos de Jehová? ¿Romanos qué? ¿No se acuerda más o menos en qué capítulo? Romanos 10:13, me parece. 10. No, Sí. Ahí está. Es la mayoría. 10, 13. Uh-huh. La mayoría de los que no son católicos toman esa cita bíblica. Creo que los testigos de Jehová no. Más bien son todos los otros. Aquí dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Sí, ¿y qué más dice? Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? A ver, 10:10, ¿qué dice? 10:10. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca Entonces, 10:9. porque te salvarás Ahí si está. confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Hasta ahí. Entonces ellos dicen, eso lo usan como eslogan Ok. y ya con eso queda sembrado en su corazón de ellos que no hay que hacer nada. Ya. Ujú. Porque ahí está muy claro. Ujú. Pero esa es una cita bíblica mal interpretada. Ujú. Está fuera de contexto. O sea que hay que ver los Pero contextos. eso entra como en un caso cuando eran los cristeros que llegaban y les decían que tenían que negar a Dios y no los iban a matar. Entonces si esa persona no lo niega, dice que Cristo es su Salvador, lo mataba. Entonces él sí se salva por eso, ¿Te sabes porque no lo está negando, ¿verdad? la cita que comentaste de Santiago? Entonces, Es capítulo yo 2. pienso que algo funciona así, El versículo pero no funciona Santiago. en hacer Efectivamente comienzo así de es. las Y eso escuelas católicas. actualmente no hay. Vete hasta después de Hebreos. No, Es decir, para nosotros ahorita podemos decir eso y ¿quién nos hace algo? Nadie nos hace nada, porque está fuera de contexto. Es decir, hay que ver el contexto ¿Santiago en que cuando 2:14. dice el apóstol San Pablo, en qué contexto se vivía. exactamente. Y entonces, en ese tiempo, aquel que decía eso estaba Pues, condenado a muerte. Sí. Entonces, no es lo mismo para este tiempo. ¿Sí? Y además, es porque estaban convencidos, no es como ahora, o sea que tenían una convicción firme, es decir,
¿Qué decían los judíos? Nosotros no queremos creer en Jesús. Es un Falso profeta. es un falso, bla, bla, bla. Decían, no. ¿Y qué decía pues San Pablo? Mira, pues si confiesas con tu boca que Él es el Señor, es decir, el que manda, el que tienes que aprender de Él, todo eso, te vas a salvar. Pero no es nada más pronunciarlo con la boca, sino, si crees en Él y creer en Él, no es nada más creer que existe y que no creer es, lo voy a creer lo que Él dice y voy a hacer lo que Él dice. Recordemos una vez y otra vez que los judíos no querían entender, no querían creer en Jesús. Pero al decir creer, no es a la manera como hoy interpretan los que no son católicos, la mayoría. Que creer solamente es creer que resucitó entre los muertos y confesar que es el Señor y ya, solamente de palabra. No. Los judíos, al decir que no querían creer en Dios, en Jesús, el enviado por Dios, esto quiere decir que si creían en Él, había compromiso, un compromiso de hacer obras que Jesús les pedía. Por lo tanto, no hay que pensar de manera protestante, o como lo hacen muchos que no son católicos, ¿verdad? Que no precisamente hay que generalizar, porque algunos no son así. Pero sí, la mayoría piensan así, en una gratuidad de salvación total, absoluta. Cuando dice que por gracia, ellos piensan que es una gratuidad total. No hay que hacer nada, absolutamente nada, para salvarnos. Y así esto es incorrecto, porque siempre Dios pide la colaboración del hombre a la gracia, a su don. El don más grande es Jesucristo que Dios nos regala. Y esto se hace por una aceptación. La Virgen María aceptó ser la esclava del Señor. Entonces, tiene que haber colaboración del hombre. Si no, no hay salvación. Aunque sea gratis, la salvación no se hace, porque se necesitan hacer obras de colaboración con la gracia de Dios. Ahora bien, pensemos en una predicación así, en una predicación del Evangelio así, gratuita absolutamente. Vamos a ver qué resultado da. Un ejemplo es este: una persona comprometida con la iglesia, comprometida con Dios, que anda haciendo obras de caridad, que trata de cumplir el Evangelio cada día más y más, y lucha por ser mejor en la vida, se encuentra con una predicación así, que la salvación es gratuita, y la entiende así, de manera torcida. Entonces, ¿qué va a suceder en él? Va a decir, qué bien, que descubrí algo muy bueno. Me estoy matando, me estoy sacrificando inútilmente. Qué bien estoy descubriendo esto, ¿no? Esto es estupendo, qué bien. No sabía, gracias. Y empezamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias. Mira, yo pensé que tenía que hacer obras para salvarme. No, tú eres el que me salvas. Qué bien, gracias. Me siento bien. Y a partir de ese momento pone freno a las obras de caridad, a las obras de misericordia, y empieza él a vivir de una manera más cómoda,
más relajada, más pasiva, sin actividad. ¿De dónde nació de eso? De una predicación chueca, torcida, que por no entender las cosas a profundidad, con contextos bíblicos, por ejemplo, dice Jesús que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y en otra parte dice que la voluntad de Dios, o el trabajo que tenemos que hacer para Dios, es creerle a Él lo que Él dice. Y creyéndole, hacer lo que Él dice. Entonces eso no queda. Eso de que no hay que hacer nada, pues no. El mismo apóstol San Pablo dice, el que dijo en Romanos 19, que solamente confesar con la boca. Ahora dice en otra parte que vamos a ser juzgados por las obras. Entonces eso ya no queda. Y además lo que vimos del apóstol Santiago también, que dice que la fe sin las obras es estéril. Y también en el libro del Apocalipsis nos dice que vamos a ser juzgados según las obras. Entonces, para mayor amplitud, quise hacer agregar este comentario. Y además resultan otras cosas más. Por ejemplo, muchos protestantes es decir, muchas iglesias que no son católicas predican eso, que no hay necesidad de bautizarse porque Jesús es el único que nos salva, porque también el bautismo es una obra, que no hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo porque esa es otra obra. Entonces se cae en un error por asimilar una doctrina chueca, una doctrina falsa, una doctrina demoníaca, como lo dice el apóstol San Pablo en 1 Timoteo 4, 1 y siguientes, y en 2 Timoteo 4 también, 1 y siguientes también habla sobre lo mismo, una enseñanza torcida del Evangelio. Así es, bueno. No es lo mismo Entonces, creer que creerle. Creer, pues hasta el diablo cree en él. Creerle ya es, pues voy a hacerlo porque yo le creo. Sí, pues. y entonces es cuando viene la sentencia de muerte de lo que viene en esa persecución, que recordamos que la fue perseguida hasta a la iglesia hasta el año 300 y tantos, 320, por ahí así dejó de ser perseguida. Entonces todo aquel que confesaba que Jesucristo era el Dios y que era su Señor, el que mandaba, pues estaba condenado a muerte. Entonces no es nada más decir allí, pronunciarlo con la boca y ya está, no. Tenía algo de profundidad. Por eso es que el apóstol Santiago dice allá, no te va a salvar. Pues, si crees nada más y no haces, no es correcto eso. Así es. Pero también aquí hay otro contexto, ¿no? Hay que recordar que los contextos son varios. O sea, ¿por qué dijo eso el apóstol San Pablo? ¿Qué dice el texto, no? ¿Por qué lo dice? ¿En qué momento lo dice? Significado de las palabras, todo un completo, ¿no? Entonces también hay que ver otro detalle aquí. El otro detalle es que ¿no? Que como decía, los judíos no querían también entender. Pero aparte de eso, Jesucristo viene y da una enseñanza nueva. Esa enseñanza nueva es la que Él quiere que obedezcamos todos. Las enseñanzas del Antiguo Testamento fueron cambiadas por Jesús. Las enseñanzas de Él. Entonces los judíos querían aferrarse al Antiguo Testamento, a los mandamientos de Moisés, aferrados. Para podernos salvar, tenemos que obedecer las obras de la ley. Pero el apóstol San Pablo dice, no, esas obras no sirven para salvarse. Pues eso es lo que dice el apóstol San Pablo en muchas partes de la Biblia.
en el Nuevo Testamento, las obras no te salvan, es Cristo quien te salva. Pero ¿cuáles obras? Las del Antiguo Testamento. Es que de ahí también se agarra. No, es que Pablo es la justificación de la fe y la fe y la fe. Sí. Y porque sí dice las obras no te van a salvar, pero no es que se esté contradiciendo con Santiago. Pablo se habla de las obras de aquel tiempo. ¿Te acuerdas cuando nos dicen los sacerdotes, varios sacerdotes nos han dicho, es que se apegaban 629 reglas, eran, no sé, algo así, Algo ¿no? así, sí. Y no caminarás más de 40 pasos en sábado, y o sea que si me estaba muriendo yo, pues ustedes no me iban a ayudar, porque pues para llegar a mi casa, Ajá. pues van a, y está prohibido hacer algo en sábado aparte. Ajá. Y hoy es sábado, o sea que si me hubiera estado muriendo, un ataque, un derrame o algo, ahí valí. Si siguieran, pero esas no son reglas que las dictó Dios. El mismo hombre, a lo mejor porque cuando llegaron a la tierra prometida, en lugar de hacer el plan de Dios, empezaron a juntar con todo y hacerse pagando y hacerse idólatras. Ellos mismos se querían poner más reglas, pero les salió el tiro por la culata, porque pues nunca siguieron ese plan como debía. Por eso venían los jueces y profetas, en fin. Pero bueno, para no desviarnos a otros temas, se refiere, como bien dice Don Serafín, no las obras que dice Santiago. Tú tienes que hacer buenas obras. Y si Pablo dice que no hagas obras, no es que se esté contradiciendo, él se refiere a las obras de antes. Okay. Ya eso ya no te va a salvar, ya ahora la plenitud es Cristo. Ya para no desviarnos. Así es, y también hay aún los 10 mandamientos que dejó Moisés, aún esos mandamientos ya no son iguales, porque Jesucristo los modificó, los perfeccionó, entonces ya no son los mismos. ¿Sí? Algunos los eliminó, como el sábado, eso quedó eliminado. El sábado que estaba en los 10 mandamientos ya no está, ya Jesús dice eso ya no, eso era del Antiguo Testamento, así es que eso ya no. Eso lo dice en Colosenses 2:16, ahí dice, y hay muchas partes de la Biblia que dice así. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender muchas partes de la Biblia con la temática esa y vamos a entenderle bien, porque hay veces que cuando uno lee la Biblia y si no entiende esto, no le captan, ¿no? Bueno, ¿por qué dice eso? Pues no le entiende. ¿Colosenses qué, perdón? Colosenses 2:16. 2:16. En Colosenses 2:16 nos habla por San Pablo bien claro sobre eso de la ley antigua, ¿no? Ahí está bien clarito. Ok. Por tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Así es. Era una sombra eso, nada más. Voy a Pero leerlo venidero. porque dice diferente aquí. Ajá. ¿eh? A ver. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. O el día Es lo sábado. mismo, pero Sí, es que como es latinoamericana y Jerusalén. me pero gusta mucho esa versión. Y me la el voy a comprar. sábado Con la estaba relación, dentro de los 10 mandamientos. Entonces eso ya no. Entonces Jesucristo viene y cambia. Por eso los mandamientos que tenemos ahora que se enseñan a los niños no son los mismos que están en el Antiguo Testamento. O sea, son de otro modo, o son corregidos, porque Jesús los corrigió. En Mateo ahí viene, en el Sermón de la Montaña, ustedes oyeron que se dijo, pero ahora yo les digo. Sí. Después de las bienaventuranzas, ahí viene, algunos están modificados. Sí. Ahí en el capítulo 5 creo que va a venir. ¿De Mateo? De Mateo, en el Sermón de la Montaña, es que empieza primero con las bienaventuranzas. Llega, se sienta, bienaventurado, bla, 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 y luego empieza con las antítesis, que a algunos así les gusta llamar, ¿no? Y es donde está lo que dice Don Serafín, ¿Mateo que qué? modifica. Vete al capítulo 5, después va a ser como a partir del 12, 13, no me acuerdo por ahí. O sea, capítulo 5. Vete hasta el 30 y algo. 30 y algo. A ver. Eso también se dijo: el que repudie a partir del versículo 27, ahí empieza a decir del adulterio. ¿Te acuerdas? Versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahí está, ya está modificado el que dice el Serafín del adulterio. Ok. Y así va corrigiendo también dice, no matarás, pero yo les digo. Acá está. Ya. Entonces va corrigiendo Jesús las cosas, ya no es lo mismo entonces.
Hay otra cita, don Serafín, que dicen donde se agarran nuestros hermanos separados, que no, es que allá dice que es eterno, pero acá en el Nuevo Testamento dice sí, pero es eterno se decía hasta la venida de Cristo, la plenitud, no me acuerdo ahorita qué cita. Eso también es importante, considerar que cuando dice el Antiguo Testamento eterno, no se refiere precisamente para siempre, a toda la eternidad, sino se refiere hasta que se termine la antigua alianza. Comenzando la nueva alianza, o sea, el Nuevo Testamento, ya eso que va atrás, aunque haya dicho eterno, porque, por ejemplo, cuando eso dicen las personas así, que dicen, no, es que es eterno, ok, está bien, si es eterno, vamos a ver, ¿usted está circuncidado? No, pues eso es el mandamiento eterno, ahí dice, debe estar usted circuncidado. Ah, no, pero es que ahora el bautismo, sí, para que vean que no es eterno. Entonces, esto, si no aprende uno esas cosas así, pues se enreda las personas por no entender cómo se entiende eso del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Así es. Que cuando viene entonces el Nuevo Testamento, ya son nuevos reglamentos. Aunque algunas cosas pueden quedar como antes, pero ahora estamos de otro modo. Así es. Bueno, entonces, volviéndonos para atrás, decíamos esto, ¿no? De que esta lección es importante para que nosotros dialoguemos con alguien y podamos evangelizarla. ¿De qué nos salva Dios? Eso bueno. Y de ahí nace todo esto que estamos mirando. Vemos la cita bíblica por aprenderse, que es Colosenses 1:13, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí comenzamos la reflexión, comenzamos la clase, ¿sí? Si es que a la persona le interesa, ¿no? Porque pues vamos a encontrar con muchas personas que no les interesa. Bueno, pero al que le interesa, bueno, qué bien. Uno tiene material. Estás contando todas las citas. Tiene mucho conocimiento para poder ir explicando poquito a poco. Así es. Ahora, entonces, continuamos ahora. Entonces, ¿qué dejó Jesucristo para salvarnos? ¿Qué dejó Jesucristo para salvarnos? Nos dejó la iglesia. Eso está en Hechos 2:47. Verán qué dice ahí. Hechos 2:47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Comparar. Sí. Bueno, aquí en la Biblia de los que no son católicos, la Reina Valera, aquí en lugar de poner a la comunidad, le ponen a la iglesia, porque eso es. ¿Qué dice ahí entonces? Vamos a ver. Hecho 2:47. 2:47, Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Salvando, ¿se fijan? Habla de salvar. Agregaba a la comunidad los que se iban salvando, a la iglesia, pues. Okay. Por eso se necesita la iglesia, para salvarse. Si la iglesia no está, ¿cómo nos vamos a salvar? Si no hay iglesia, pues no. La iglesia es la que llevó el mensaje de salvación a todo el mundo desde el principio. O sea, desde que Jesucristo nos dijo, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la comunidad, o sea, la iglesia, lleva el mensaje de salvación. ¿Y qué tiene que hacer para salvarse? Tiene que bautizarse. Así es, para poder salvarse. Así es como entra, y así entran a la iglesia, porque los que están ahí, uno está relatando, y el apóstol San Pablo, ahí, como aquí nos dice, el que escribió los Hechos de los Apóstoles, Lucas, ¿verdad? Nos dice ahí que así es como se salva a las personas entrando a la comunidad. Y para entrar a la comunidad tiene que bautizarse.
Es que si leemos desde el 46, o sea, ahí dice, acudían diariamente al templo con perseverancia, lo que estaban, y con mismo espíritu, partían el pan, tomaban el alimento con alegría, y luego en el 47, alabando a Dios y gozando de la simpatía, y se agregaban a los que se iban salvando. Sí, entonces le da todavía esa, pues sí, esa es la iglesia. Pues. Sí, la iglesia. Entonces dejó, Jesús dejó la iglesia como instrumento de salvación. Si no hay iglesia, entonces no hay salvación. Así que bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Meterse a la iglesia para salvarse, ¿no? ¿Cómo? Bautizándose. Luego, también, ¿qué otra cosa dejó Jesús? Los que se bautizan tienen que hacer lo que dice Hechos 2:42, que ya lo leyó Carlos ahorita. Otras cosas, ¿qué más tiene que hacer el que se salvó? Vamos a ver, Hechos 2:42, ahí atrás. Hechos 2:42. ¿Lo quieres leer? A ver, si ya no vamos más para atrás. Dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Un punto, enseñanza. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros? Enseñanza. De manera que los instrumentos de salvación, o se dejó herramientas de salvación, Dios. Meterse a la iglesia. Y después que, ya que se metió, ¿qué hay que hacer? No es nada más meterse, sino tenemos que recibir la enseñanza de Jesús. La enseñanza de los apóstoles, lo que dejó Jesús, que no es poquito, es mucho lo que hay que asimilar. Y que ahorita nosotros estamos asimilando lo que es la salvación, es algo muy importante esto, porque podríamos decir, es parte del corazón de la salvación. Que si uno entiende esto, lo capta bien, bueno, tiene mucho que hablar uno de esto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que llevemos un mensaje de salvación a las demás personas. Bueno, entonces deseamos que deja herramientas de salvación. ¿Dios cuál? La iglesia. Por eso es que no coincide eso. No es correcto decir que la iglesia no salva, como dicen los que no son católicos. Está mal, muy mal eso, ¿verdad? O también dicen que la religión no salva, tampoco. Cuando hablan sobre eso de la religión no salva, necesita uno discernir esto bien para poder sacar eso de la cabeza, ¿no? Porque yo me he encontrado con personas así que son católicos y que tienen un puesto ya grande en la iglesia, ¿verdad? Para no darle vueltas a sacerdotes, ¿eh? Sí, así es la cosa. Uno que otro por ahí. Sí, le creo. Uno que otro por ahí también, que a veces dicen que la iglesia, que Jesucristo no dejó ninguna religión. Pero si uno habla con ellos, les dice, a ver, explique eso, porque no me parece a mí. Vamos a platicar de eso, a ver cómo está eso, a ver bien. Entonces ya cuando dicen, bueno, ok, según lo había dicho, ¿no? Yo tengo otro argumento. Mi argumento es este. Primero vamos a ver qué es religión. Porque si no, cada uno va a pensar lo que quiere. Pues sí. Vamos a precisar qué es religión. Y según el diccionario, no según yo. Y según el diccionario, religión es un conjunto de creencias. Ok. Entonces, si religión es un conjunto de creencias, Jesucristo nos dejó un conjunto de creencias. En otras palabras, religión. Ahora, ¿qué idea tiene usted de religión? Pues le van a decir una idea que no va. O sea, pueden decir, no, es que es una institución, es esto, es todo, pero es un conjunto de creencias, sí o no. Pues sí, bueno, entonces no es correcto eso. Ese conjunto de creencias que nos dejó Jesús, se dice creencias porque no se puede comprobar, la fe no se puede comprobar con ciencia. Así a la manera de pensar actualmente que se capta como ciencia, ¿no? Que todo tiene que ser comprobado y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, ese es un modo de ver también la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, que así está. No se puede comprobar porque Dios no se ve, es algo espiritual. Entonces, por eso es conjunto de creencias. Eso es una religión. Entonces, Jesucristo nos dejó un conjunto de creencias que nos salvan. Claro que sí. Y ya cuando uno aclara esto, entonces ya
quedan pensando y dicen, ah, caramba, pues creo que estaba mal, ¿no? Y pues qué bueno, porque eso no edifica. Cuando alguna persona que sea sacerdote dice eso no edifica, Pues no. eso hace que la gente piense miles de cosas, ¿no? Y la pone en duda. No es correcto eso, pero bueno, así puede suceder a veces, ¿no? Ok, ahora dice aquí, vamos a Marcos 16:15. Vámonos a Marcos 16:15. Hasta ahí vamos bien, ¿no hay alguna pregunta? No, vamos bien. Ok. Señor Jesús, gracias que nos estás acompañando. Señor Jesús, gracias por abrir nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor. Señor Jesús, concédenos ahondar profundamente en tus enseñanzas. Creemos que tú dijiste esto y creemos que a ti te agrada que hagamos eso, porque tú dijiste que vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Gracias, Señor, por tu compañía. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, ¿qué dice entonces? Marcos 16:15. Marcos 16:15. Ajá. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Ajá, hasta ahí. Entonces dice ahí, vayan por todo el mundo, ya les dice a la iglesia, a sus apóstoles, ¿verdad? Ya están preparados, ya asimilaron lo que es la salvación, ya asimilaron lo que Jesucristo dijo, entonces los manda ahora a predicar, ¿verdad? Los manda a predicar el evangelio. ¿Para qué? Pues para que haya salvación, porque el evangelio nos trae la salvación. Ahora, o sea, la buena nueva. Aquí hay que acordarnos que evangelio quiere decir buena nueva, ¿verdad? Eso quiere decir evangelio, buena nueva, buena noticia. Y aquí también hace otra reflexión. ¿Por qué es buena noticia? ¿Buena noticia de qué? ¿De qué buena noticia de qué? Eso también necesita uno profundizarlo, ¿verdad? Es evangelio, o sea, buena noticia, pero buena noticia de qué? ¿De qué? Cuando es importante también aclarar esto. Y la buena noticia que nos trae Jesús es esta, que el reino de los cielos ya está aquí. Esa es la buena noticia. Jesucristo trajo su reino, ¿verdad? Trajo el reinado de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué? Como lo decía Colosenses 1:13, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Es decir, nos cambiamos del reino de las tinieblas para el reino de Jesucristo, que trajo en la tierra. ¿Sí? Entonces, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, sea la buena nueva. ¿Cuál buena nueva? Que el reino de Dios llegó a la tierra. Ese reino esperado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se decía que iba a venir Jesús, que iba a venir Dios mismo a enseñarnos. Entonces ya llegó el momento en que llega el reinado de Dios aquí en la tierra. Jesucristo es el rey, Él trae su reino, que no es como lo de la tierra, es un reino muy diferente. Por eso dice Jesús a Pilato, mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, mis soldados no me habían dejado que me entregaran a ti, porque mi reino no es de este mundo, no es como los de este mundo, es otro tipo de reinado. Es un reinado del corazón, es un reinado espiritual, para que nosotros vivamos tanto lo espiritual como lo material, con sus reglamentos. Así es. Entonces, hay que aprender también eso, ¿no? Buena nueva. ¿Y por qué es buena noticia? ¿Por qué se llama buena noticia? Porque esto no nos impacta a nosotros, porque nosotros estamos viviendo en el Nuevo Testamento. No nos impacta tanto, pero a los que estaban esperando el reino de Dios sí era un impacto grande.
¿Por qué? Pues porque tenía tanto tiempo que Dios había dicho que iba a venir. Y lo estaban esperando y esperando y no llegaba y no llegaba. Entonces, cuando llega es una buena noticia. Ya llegó. ¿Verdad? Entonces ya llegó el reino de Dios a la tierra. Y es algo bueno, alguna noticia grande, ¿no? Dios mismo viene aquí a la tierra. Sí, entonces por eso es buena noticia. ¿Sí? ¿Por qué otra es buena noticia? Porque ya es salvación. De salvación, antes no. Dios había prometido salvación, ya llegó la salvación. ¿Quién la trajo? El reino de Dios. ¿Y quién es el rey? Jesús. Que estaba profetizado que iba a ser de la descendencia del rey David. Aquí, él. Por eso San José es de la descendencia del rey David. Entonces, de ahí iba a nacer el de la descendencia. Por eso los ciegos decían: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque ellos, aunque eran cieguitos, estaban bien educados en la fe. Sabían que iba a venir Jesús al mundo. Sí. Y acordémonos que los judíos eran bien estrictos para el aprendizaje de la religión. Que tan rigurosos eran que los niños tenían que aprenderse de memoria los 150 salmos, de memoria. Es muy rígido, sí. Todos los judíos que actualmente hay, se tienen que aprender los niños los 150 salmos, de memoria. Así que pues era muy rígido eso, ¿no? Pero así era la cosa. Entonces, cuando llega, entonces, por eso los aunque eran cieguitos y todo, pero sabían muchas cosas de Dios, de su religión. Es algo impresionante para nosotros, ¿no? Como los hijitos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y bueno, es algo que nos dan, en eso nos dan ejemplo los judíos, ¿no? De que debemos ser más tenaces en entender la salvación, que ahora es pues más fácil, ¿verdad? Que a veces se abusa de lo fácil que es y no se hace suficientemente nada, o poco se hace, ¿verdad? Bueno, creo que ya quedó aclarado esto, de qué nos salva Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se da esta salvación? También, ¿qué hizo Dios para salvarnos entonces? Dejó una iglesia. ¿Cómo deben vivir los salvados? Pues con Hechos 2:42, practicando Hechos 2:42, que es recibir la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, que es la misa, las oraciones y ¿qué otra cosa? Fracción del pan, convivencia, oración, ¿y qué más? A ver, ¿qué más dice? Las 2:42. Ajá. A la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Qué más? Falta otra. Enseñanza de los apóstoles, ¿no? Enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que tienen que hacer los salvados. Bueno, ahora, en el reino de Dios, que ese es otro tema, pero puede abarcar un poquito ahí. En el reino de Dios, Jesucristo deja establecer un reino con muchas herramientas de salvación. Y por ejemplo, sabiendo Dios que nosotros somos pecadores y que no nos vamos a deshacer del pecado, ¿verdad? Entonces deja el sacramento de la reconciliación en el reino de Dios, como quien dice, un departamento de reconciliación, un departamento donde va uno a arrepentirse delante del rey, confiesa los pecados y hace el esfuerzo por no volver a pecar, ¿verdad? Y ya. Después recibe a Cristo en la comunión, que es otra herramienta de salvación, ¿verdad? Porque dice Jesucristo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, es decir, tiene salvación. Entonces deja muchas cosas para salvar, que es algo bien bonito esto,
Por los sacramentos. Por los sacramentos, que son los sacramentos, ¿no? Sacramentos de salvación. Primer sacramento, el bautismo, que es también salvación. ¿Se fijan? Entonces que ya aprendiendo esto, nosotros vamos dando razón de nuestra fe bien, ¿verdad? ¿Cómo es que no se necesita el bautismo para salvarse? Porque así dicen algunos que no son católicos, que no sirve el bautismo para salvarnos. Porque no leen la Biblia, o sea que esto es pues un puro engaño. Los que no son católicos, todo lo que dicen, o sea, la mayoría de las cosas que dicen sobre esto, son engaños. Está muy engañada la gente ahí. O dicen, si Jesucristo se bautizó hasta los 30, pues yo también me puedo bautizar. Sí, hay muchas cosas que los pastores, que también son ignorantes, ¿verdad? También, ¿verdad? Y algunos pues también, porque ya viven de ahí, pues no pueden dejar eso. Y hay muchas causas, ¿no? Entonces, engañan a la gente, ¿no? Eso es. Unos por ignorancia y otros porque saben y ya no pueden dejar eso, porque de ahí ese modo de vivir, pues ahí siguen y prefieren ser falsos y estar ahí. Eso es la cosa. Entonces todo eso está así, ¿no? Entonces yo creo que ya con esto quedó claro, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. No sé si con eso ustedes puedan compartir algo ya a alguna persona. Pues sí. Sí. Porque la tarea es esa, ¿no? ¿De qué nos salva Dios? Preguntarle a una persona. Y después ya, si se interesa a la persona, bueno, le da uno su evangelizada ahí. Y ahí aprovecha uno pues para que la persona asista a misa, se confiese, se reconcilie con Dios. Y también para orar un poco ahí con la persona, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo ven esto? Esta clase, esta lección, ¿cómo la ven? Muy bien, don Serafín, porque a veces, como usted dice, es tanto lo que podemos aprender en un curso bíblico cuando vamos a misa, que a veces traemos las ideas un poquito, pues traemos de todo y a veces nos cuesta trabajo, vamos a esquematizar, volvemos a las bases de qué nos salva y esto nos ayuda como a organizar esas ideas, todo ese conjunto de elementos que hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Esta clase como que nos volvemos al principio y vámonos paso a pasito, vamos organizando, como hacemos como un cuadro sinóptico, por así decirlo, de sinopsis, y esto nos ayuda mucho para tener claras más cosas, ¿no? Y sobre todo para nosotros, pero también para llevarlo a otros. Sí, porque aquí nace mucho argumento. Así es. Cuando uno tiene uno de esto preciso, anda uno como vagando. Y no sabe qué decir. Así es. Ni cómo empezar. Aquí ya parte algo. Con base en esto, partimos muchas cosas de qué hablar. Así es. Eso es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Ahora, nomás lo último. Aquí dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará. Aquí dice así en este evangelio, porque el de Mateo dice de otro modo. Y a veces los que no son católicos dicen esta parte de aquí, la dicen, basándose en eso, dicen esto, ¿no? Primero tienen que creer las personas para poderse bautizar. No es correcto que la Iglesia Católica bautice a los niños, porque aquí el evangelio dice que primero tienen que creer. Sí. Porque dice, el que creyere y fue bautizado se salvará. Y en cambio el de Mateo dice, el que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar las cosas, ¿no? ¿Qué dice el Mateo 28, 19? Okay. Nomás para aclarar un poco esta parte. Un poquito antes de Marcos. Sí, ¿tienes una lectura? Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es el 19 y el 20. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que primero se bautiza y luego se enseña. Acá es al revés. Acá Primero
Primero se evangeliza y después se bautiza. O sea, los dos tienen diferente modo. Pero aquí lo que tienen que observar es esto, ¿no? Que el Evangelio de Marcos está dirigido a los paganos. Y el de Mateo a los judíos. Y el de Mateo a los judíos. Entonces está claro esto. ¿Por qué el Evangelio de Marcos dice así? Porque va a las personas que no saben nada. ¿Y cómo va a llegar una persona a bautizar a un niño si no sabe nada? Primero se evangeliza a los paganos. Okay. Y en el de Mateo no hay problema porque ellos ya saben. Ellos ya saben de Jesús, ya no hay problema. Son como quien dice, sabemos que Cristo vino al mundo, todo eso, entonces pues no hay problema, hay que bautizar. Y después se enseña. Así ya es al revés. Primero se bautiza, es decir, primero se enseña, después se bautiza a los que son paganos, a los que no creen en Dios. Sí. Porque no puede ir a una persona, oye, quiero bautizar a los hijos, yo no creo en Dios, ¿cómo? ¿Cómo lo va a bautizar? ¿Cómo bautizar? Así. Pues no. Primero tiene que convertirse. Tienen que convertirse los papás primero. Sí. Así es. En cambio, los judíos que ya sabían, pues ya eso ya saben. Eso es lo único que voy a aclarar aquí. De aquí nacen muchas cosas entonces para... ¿Y el Evangelio de Marcos en dónde es donde dice eso? No, eso es un contexto. Ok. Un contexto que los contextos son los Sí. ambientes en que se escribió el libro, contextos bíblicos también, o sea que es de todo, ¿sí? También el Evangelio de Lucas es más para los paganos, para los gentiles, porque casi todo lo que te enseña Mateo te va a enseñar como te hace referencia a la antigua ley, como haciéndose hincapié a los judíos, y Lucas nada más enseña, pero no dice, como decía la ley, no lo va a mencionar. También da a entender que Lucas también iba más enfocado a los gentiles, y Mateo es 100% judío, pues. Así es. Bueno, entonces esto es fácil. Entonces, ¿ya no hay alguna duda, alguna pregunta? No, don Serafín, No. todo la verdad que... Todo claro, ¿verdad? Bueno, es que nos jaló hacia las bases. A ver, entonces fue Marcos, ¿y qué era el otro? Mateo. Marcos 16:15 y Mateo 28:19. Bueno, entonces... ¿Marcos qué era? Era el que preguntaba yo, 16:15. Ujú. Creo que está mejor así las clases, ¿verdad? Sí. Porque realmente si les doy el tema de la salvación, como viene, es muy amplio y mucha cita bíblica, y el último como que como que es un poco más complejo. Yo creo que está mejor así, ¿verdad? Ok. Y luego con tarea. Ok, bien. Bueno, entonces aquí le vamos a dejar, vamos a hacer nuestra oración si es que ya no tienen alguna pregunta.